si quieres saber de los notables, pregunte usted. Aquí lo... Si hay un tema que naturalmente nos involucra a todos por igual, es el tema de la salud. Y por eso en Los Notables solemos tratarlo. Y más un día como hoy, que se celebra el Día del Médico. Más allá de llegar cada uno con su afecto para aquel profesional de confianza, el día es propicio para interrogarnos sobre la medicina actual y los progresos científicos. Y en este marco, abriremos hoy el juego también para temas odontológicos, por ser la odontología una de las disciplinas donde mayor avances técnicos y tecnológicos se producen. En primer lugar, vamos a compartir la mañana con el doctor Oscar Fay, reconocido bioquímico de nuestra ciudad. Más tarde contaremos con la presencia de la doctora Felisa Gordon y el doctor Cristian Yaques, ambos odontólogos. ¿Existen nuevos paradigmas, nuevos modelos en el mundo de la medicina? ¿Cuáles son los cambios sustanciales que en lo humano y lo profesional sintieron los médicos con tanto avance científico? ¿De qué hablamos cuando hablamos de medicina transnacional y de medicina personalizada? Estos temas serán parte de la charla que tendremos dentro de un minuto con el doctor Oscar Fay, profesional que, entre sus muchos pergaminos, suma el de haber sido declarado ciudadano distinguido de Rosario por el Consejo Municipal en el ámbito de las ciencias bioquímicas y farmacéuticas. Abordaremos temas que llevan palabras difíciles y complejidades científicas y que el doctor Fay explicará para que todos entendamos, por la sencilla razón de que se trata de temas que ya están impactando en los nuevos esquemas de diagnósticos y tratamientos de muchas enfermedades que nos acosan. ¿Cuáles son los nuevos logros de la medicina? ¿Cuáles son todavía sus asignaturas pendientes? ¿Cómo es la realidad local, provincial y nacional en los temas de salud y avances científicos? Ya empieza otro programa imperdible de Los Notables. Los notables. Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó, perdidos en el túnel de... Feliz día, doctor. Muchas gracias. Nada mejor que celebrar el Día del Médico así, contándonos de qué va la medicina, ¿no? Una vida dedicada al servicio. Sí, a mí me gusta más hablar en su conjunto como de ciencias médicas por la razón de que en realidad mi carrera y mi título la obtuve en la Facultad de Medicina porque no existía la Facultad de Bioquímica. Hace ya tantos años que se crea la Facultad de Bioquímica con un programa, un plan nuevo, antes era de farmacia. Claro. Y se crea en ese año, 58, yo venía del que hoy se llama Politécnico, y para seguir estudiando biología que tuviera que ver con fenómenos de vida, alternativa que meterse. Así que mi título dice Facultad de Ciencias Médicas, pero en realidad soy doctor en bioquímica. Claro. Porque hice la carrera. Y dedicado a la bioquímica clínica, ¿no? Sí, que es como bioquímica clínica. una Yo hice especialidad. Siempre bioquímica clínica, ya en la práctica después del doctorado. Me metí siempre y trabajé siempre con pacientes. ¿Y qué, para que podamos entendernos, doctor, qué es específicamente hacer bioquímica clínica? Bueno, si nosotros nos remitimos a la primera palabra, o sea, bioquímica es en realidad química de la vida. Todo aquel ser vivo que de una u otra manera
vive o sobrevive, sea una bacteria, sea una persona, sea un animal, sea una planta. Tiene todo un fenómeno químico que en realidad es físico-químico por el cual mantiene vida durante un determinado tiempo. Eso sería la palabra bioquímica. Y hacer clínica es estar en una cadena de valores que intercepta justamente a la clínica médica con tecnología. La clínica médica tiene que ver con todo aquello que haga a entender lo que un paciente relata frente a un médico y le cuenta lo que para el médico constituye una ecuación inversa en matemática, que es decirle una cantidad de signos, síntomas, sentires, pesares y todo lo que constituye su vida, y el médico construye desde esa realidad, entre comillas, del paciente, las causas o los fenómenos que podrían haber sido los causantes de alguna de las alteraciones que este paciente presenta. escucha. Lo escucha, ordena su mente, ve dónde lo va encuadrando y obtiene una respuesta que significa tratamiento, cirugía, medicación, o no decirle usted no tiene nada y su cosa pasa por otro lado. Pero sabe que ese me parece súper interesante escucharlo, porque digo, ese paradigma del médico clínico, que es un poco el que de antes, que era incluso... No, de antes, de siempre y para siempre. Pero no pasa, doctor, ahora siempre. Bueno, le iba a decir eso justamente. Digo, el interrogatorio, el tiempo con el paciente, la escucha hacia el paciente. Hoy muchas veces el paciente se transforma en una orden. Sí, yo le diría lo siguiente: si uno se remonta un par de siglos atrás, Althusser, Spinoza y demás fueron que dieron la vida por decir que las enfermedades no se dividían en enfermedades del cuerpo y del alma, eran una sola cosa. Entonces esto solo se ve en la mirada del otro. La medicina, y me meto a hablar de un tema del cual voy a explicar por qué me meto en este tema. Yo dije, en la cadena que significa escuchar a un paciente y tratar de solucionarle un problema de salud, empieza y termina en un médico. Esto no hay ninguna duda. Y tiene la responsabilidad, y tiene que dar cuentas, y tiene que sacar resultados, y los resultados están siempre en decir, yo estoy sano. Yo estoy sano, estoy tratando de decir esto, y esto es muy complejo, es muy complicado, no se resuelve con una cosita. Ahora, esto que aparece como bioquímica clínica y esta química de la vida, es incluirla con tecnología. En el fondo nosotros, todo lo que expresamos a través de la bioquímica clínica tiene un resultado, positivo, negativo, más alto, más bajo, 250, 320, un número, una cifra o una expresión, que en general, si no diría en un altísimo porcentaje, está vinculado a una máquina, claro, a un conocimiento que necesita un aparato, y entonces va en un punto determinado de esa recta que va, en la que se mueve el médico, va necesitando radiografías, análisis, nuevos estudios, qué sé yo cuánto, que complementan, que avalan, o por ahí en algún caso dan resultados inesperados, porque uno no lo conoce, pero agrega un factor técnico, agrega un factor instrumental a esa cadena de valores, no en el valor económico, sino en el valor del resultado de hacer a ese paciente útil al paciente. Ponen luz en ese camino de sanación. Entonces, esto es la bioquímica clínica, que para mí, a través del tiempo, como vengo de una formación que en aquellos entonces yo, industrial de la nación, salí como técnico químico y no me entusiasmaba mucho la química de hacer cerveza, hacer más útil el Portland, o decir de qué manera se tenía que industrializar tal o cual cosa. Me interesaba más lo vinculado a la vida. Y bueno, nos fuimos algunos de nosotros a seguir esa carrera que era bioquímica, y resultó que, bueno, de alguna manera me fui apasionando con los años, montándome en una cuestión que me dio enorme cantidad de satisfacciones, y a la vez pude equivocarme lo suficiente como para aprender algo. Le voy a hacer una pregunta y después ya nos vamos a meter en los temas más específicos. Pero digo, ya que se ha pasado, ¿cuántos años de su vida? Y yo voy a dedicado tener 80 el año que viene. Así que son unos cuantos. De profesión, soy de la primer promoción de bioquímicos, por supuesto si entré en el plan S, y creo que deben quedar 2 o 3 nomás en pila, pero ejerciendo la profesión estoy yo solo. Así que a veces cuando me llaman,
tengo que tener cuidado, porque tengo que ubicarme si es un mérito a la sobrevivencia o es un mérito a lo que cuando alguien usted te sabe pregunta. perfectamente que usted pero me tengo que ubicar, es una eminencia, está destacado no solo en la Argentina, sino a nivel internacional, así que nosotros Sí, lo llamamos porque nos interesa escucharlo. Sí, pero es muy difícil en los momentos actuales. Ya cuando me preguntaste hace un rato esto de que, que las enfermedades podían transformarse en un papel, es muy difícil ubicarse en la contextuarlo actualmente. Que ahora le voy a hacer una pregunta y después ya nos metemos en los temas específicos, pero que me resulta muy interesante saber su mirada, ya que ha dedicado tantos años de su vida a estudiar la bioquímica de la vida. ¿Qué mirada tiene sobre la muerte? ¿Qué es la muerte? Mira, hay una serie de procesos que todos tienen que ver con la energía, todo tiene que ver con la disponibilidad de la energía. Entonces, en una célula, que es como una unidad de vida, llamémosle así, una célula que vive, porque vuelvo a insistir, puede ser una bacteria, una célula del hígado, una célula renal o una plantita, tiene un tiempo determinado que está vinculado a la cantidad de oxígeno que utiliza y cómo lo utiliza. Esa capacidad, por distintas razones, se va agotando en el tiempo. Entonces, esto que hablan de alguna manera de prolongar la vida, o los éxitos que ha habido en aumentar el promedio de vida de la gente, en general va hacia la máxima utilización del oxígeno celular en cada célula individual, que a su vez componen un órgano, o componen al ser vivo en su conjunto. Entonces, esto de que tenga un tiempo determinado de vida depende de que el sistema que provee la energía dé cantidad de energía suficiente a la individualidad o al conjunto de células para que uno pueda vivir. Cuando se termina la capacidad de esta usina, se termina la vida porque no tiene capacidad de absorber energía. Nosotros no somos productores de energía, somos aprovechadores de energía. Ahí va un tema interesante por lo que decía Cecilia al principio, con relación a esto de los paradigmas y demás, y es uno de los temas donde más se avanzó con respecto a que la utilización del oxígeno se puede estimular, que hay formas de hacerlo, que hay formas que se pueden previsionar, y esos son los grandes avances sobre todo en los deportistas. O sea, se ha propagado, comunicacionalmente a partir de los deportistas. Sí, claro, de los deportistas de alto rendimiento y demás, que nos enteramos que algunas lesiones y demás, con el tema es una cámara, ¿no? De oxígeno. Yo lo nombré mal, no se llama así. No, se llama hiperbárica. Porque aumenta la presión de oxígeno en una cámara. Acordate que nos podés escribir en el Facebook Los Notables, así nos encontrás, o la fanpage Los Notables Radio, que nos podés enviar mensajes de WhatsApp al 500-830 y que las líneas directas en esta primera parte del programa para hablar, para hacerle las preguntas que vos quieras a nuestro primer invitado notable, que es el doctor Oscar Fay, son 422-9514, 422-9515. Y dice Adrián en el Facebook de Los Notables, Adrián Toraza, un privilegio poder escuchar al doctor Fay, con quien compartimos el encuentro Civic hace 15 días. No se lo pierdan, ya que les va a explicar claramente hacia dónde apunta la medicina y en dónde la bioquímica tiene un papel de privilegio. Buen día. ¿Hacia dónde apunta la medicina, doctor? La medicina, la medicina que de alguna manera no tiene un impacto social, cuando me refiero, no trae beneficio a esto que vos decís, a la calidad de vida y lo demás, de alguna manera pierde su sentido, porque ¿para qué se hace todo esto? Y tiene un compromiso muy fuerte porque hay un quiebre en el pensamiento. Se habló de la palabra paradigmas, que significa en el fondo creencias y supuestos que se van transmitiendo en el tiempo, que de alguna manera se van consolidando tanto que se acercan enormemente a la realidad. Sí. Y entonces eso es muy difícil de pronto decirle, cosmovisión del mundo que te rodea. Sí, pero se constituye a veces a partir de una creencia en algo que como dice, una verdad. Esto es una verdad incontrovertible. Exacto, sí. Y así se constituyen muchas cosas. La medicina tiene muchos paradigmas importantes, pero vamos a tener que discutir
o vamos a tener que ver hacia el futuro de qué manera impacta. Me gusta tomar un punto de partida para hacer una referencia. A partir de este siglo y la aparición de la secuencia del conocimiento, como es el código genético en el humano, que comienza con este siglo, aparecen otras posibilidades. Y se va generando una palabra que es importante que la definamos en principio. Nosotros tenemos un gran capítulo en la medicina de prevención. O sea, nosotros podemos decir, esta población está vacunada contra la hepatitis A. Fíjese, en hepatitis A ya hace 8 años que vacunamos, no se hacen más trasplantes en hepatitis fulminante en niños. Cuando el Garrahan, que era el único lugar de Argentina, el año pasado tiene 0. Eso porque el chico está vacunado cuando nace. Bueno, eso es prevención. Lo que nace con la genómica es la previsión. Es decir, es conocer de alguna manera qué máquina tengo yo heredada de papá y mamá, más todo lo que tuvieron por detrás de papá y mamá, y llego a tener una máquina que en un determinado momento tiene una información que puede ser maligna para mí. Espere, ahí, nos quedamos ahí. Dale. Y en un ratito nos metemos directamente en el primer tema, que es la genómica, para que nos cuente de qué se trata exactamente, porque es apasionante. Y creo que si hablamos de romper paradigmas, tiene que ser un apasionante. Claro, Va a ser muy difícil que lo rompa. absolutamente. El doctor Oscar Fay, nuestro invitado notable, en la primera parte del programa, 422-95-14, 422-95-15, las líneas directas, y 5-100-830, mensajes de WhatsApp. Acordate, el Facebook, Los Notables. Los notables, los notables. Estos son Los Notables. Conducción, Sabrina Nardi. Producción periodística, Guillermo Batalaro. Participación periodística y contenidos en redes sociales, Ana Clara Giorgio Nevia. Operación técnica, Luciano Badino. Locución comercial, Marcela César Fierro. Dirección general, Oscar Cecini. Charle con ellos, diga que quiere saber de los notables. Pregunte usted, aquí lo esperan, sepa toda la verdad. Accesaniga, el lugar obligado si necesita renovar su cocina. Diseño de vanguardia y en varios colores. Amoblamientos Johnson en Paraguay 1356. En placares y vestidores también Johnson. Diferentes propuestas con un estilo único. Accesaniga, distribuidores oficiales Johnson. Accesaniga, un amigo de la casa. Ahora también aberturas en Paraguay, esquina 3 de febrero. Savoy Gran Café, menúes ejecutivos, cenas especiales y platos a la vista. Disfruta de la mejor gastronomía en un lugar cargado de recuerdos. Savoy Gran Café, 100 años de historia en San Martín, esquina San Lorenzo. Doctor, usted dijo que Rosario iba a ser, o está siendo ya ahora, la gran protagonista del futuro, a nivel mundial esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá en nuestra ciudad? Ya lo está haciendo, porque lo que ocurre es que hemos logrado concentrar un polo de desarrollo científico importantísimo, que es el CONICET, en su expresión de la investigación básica, de una potencialidad y una actualidad temática increíble. A veces cuando uno lo piensa y ve lo que hay en matemática, en física, en biología, y se puede decir, este entrelazamiento de conocimiento científico básico tiene que tener inexorablemente éxito, a la corta o a la larga, y está acá. Muchas veces se dijo de que los mismos laboratorios eran los que cultivaban determinadas enfermedades o creaban determinadas enfermedades para después comercializar el producto. ¿Esto es un mito o realmente fue así, es así hoy? Yo creo que es una construcción de una falacia que viene desde el conocimiento. Esto es como decir que el avión que se estrelló era porque el piloto se quiso suicidar. Es decir, ¿de qué vive el piloto? De que el avión vuele. Entonces me parece un poco raro de que si de alguna fabrica medicamentos y es una empresa seria y trata de que sus productos sean satisfactorios y eficaces, es muy raro que fabrique un veneno. No sé, se me ocurre, ¿no? Maderiza.
Maderiza, industria integral de la madera, productos derivados e insumos para carpintería y obras, tablas, tirantes, fenólicos, terciados, madera para muebles y estanterías, asesoramiento sin cargo, precios y condiciones excepcionales. Maderiza, planta industrial y ventas, Avellaneda 2840. Consulte info@maderiza.com.ar, teléfono 433-5819. No hay que cruzar el mar. No hay que tomar un avión, tampoco irse muy lejos, solo el auto, unos pocos kilómetros y ya vas a estar en el paraíso santafesino. Comuna de Oliveros, turismo sobre el río, un increíble complejo de cabañas de primer nivel, countries, hoteles de campo, club de golf, gastronomía, recreos, cabalgatas, pesca, deportes, excelentes servicios de salud y transporte, pero cuidado, te pueden dar ganas de quedarte a vivir. Comuna de Oliveros, un lugar que crece en tu interior. Informes 03476 49 81 65. El jueves fue el día de la lucha contra el SIDA. ¿Por qué el virus del HIV es tan difícil de combatir? Porque en su estrategia de sobrevida utiliza una multiplicación enormemente rápida. Te lo puedo comparar con el virus de la influenza, que es el de la gripe. Y a lo mejor va a ser más simple recordar que todos los años se hace una vacuna nueva contra la gripe. Y te dice, tiene la concentración de tal o cual virus, de esto, del otro, porque cambia tanto el virus, que además viaja con las aves, y tenemos la suerte de que los virus que aparecen en Oriente, que es el lugar donde se produce la mayor cantidad de mezcla, viajan hacia el continente nuestro por una sola vía, que es la del Polo Norte, no cruzan el Pacífico las aves, y nosotros nos infectamos en el invierno siguiente, cuando la vacuna ya está fabricada. Por eso insistimos tanto en la vacuna de la gripe, porque es la que causa problemas del año anterior. En el caso del SIDA, la estrategia es la misma. El virus del SIDA no es una máquina reproductiva que 100% de los virus que tienen son precisamente los infectivos. Hace tan rápido las cosas, su velocidad es tan extraordinariamente... Que no da tiempo a tiene producir. Mutaciones, que tiene variantes. Si alguna de esas variantes es más agresiva que la anterior, esa es la que permite que se prolongue en el tiempo con más intensidad. Pero hace muy difícil, por ejemplo, fabricar vacunas. 10:36, aquí estamos en Los Notables y nuestro invitado notable es el doctor Oscar Fay, bioquímico clínico, destacado, te lo decía, con trascendencia nacional e internacional. Tengo mensajes, tengo a Beatriz de Barrio Parque en línea, voy a empezar a leerle, doctor, algunos de los mensajes que llegan. En el WhatsApp, que son muchos, dice, hola Los Notables, una pregunta para el doctor en bioquímica. Dice, ¿cómo se detecta la presencia de agroquímicos en el organismo? ¿Se le puede pedir al médico que nos solicite hacer el estudio? Muchas gracias, saludos, Silvina. Y pregunta cómo se escribe el apellido del doctor Fay, ¿cómo suena con Y al final? Sí, la determinación es muy específica, con máquinas muy de muchísima sensibilidad, y las concentraciones en general están en contra de la sensibilidad del método. O sea, son moléculas bastante complejas, se necesita un espectrógrafo de masa, que es un aparato muy poco usado en la clínica. Es un aparato más bien de capacidad productiva industrial, y sí, se podría hacer técnicamente si evidentemente quizá se justificara a lo mejor para la clínica inmediata. Yo creo que lo que hay que decir que con respecto a esto, la patología que se puede producir es por la falta de metabolización en el organismo que se acumula. Es decir, no es como que uno dice, bueno, tomé tal medicación o comí tal cosa y detecto eso y mañana no lo tengo más. Lo que ocurre con estos productos, que son complejos orgánicos de muy alta complejidad molecular, muchos de ellos se acumulan en el organismo a través del tiempo, y la patología que se produce más bien es producto de una acumulación por cantidad.
Es decir, no tenemos aparatos como para detectarlo en la clínica corriente, ¿no? Debería haber. Sí, yo creo que eso la metodología se va yendo cada vez más profunda, y creo que el nivel molecular que tenemos ya en el instrumental no va a pasar demasiado tiempo, como pasó con todos los alcaloides y todas las sustancias que hace 30, 40 años no se podían detectar, Y ahora, hoy se hace claro, con toda precisión, claro. ¿no? 422-9514, 422-9515. Desde Barrio Parque, allí está Beatriz. Hola Betty, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sabri, ¿cómo estás? Hacía mucho que no me comunicaba. Ah, bueno. Pero bueno, el doctor Fay es una persona que la conozco también de otros ambientes y verdaderamente merece la pena tener una charla con él. Y él te está escuchando. Doctor Fay, Sí, yo la pregunta que le quería hacer fundamentalmente es, partiendo de la base que la salud del hombre tiene que ser lo primordial en el mundo, porque si no tenemos una población con salud, el mundo se derrumba. La tecnología nos invadió positiva y negativamente, y a partir de ahí, al menos desde mi óptica, siento como que la tecnología ha deprimido a esos profesionales que antes daban sus diagnósticos a través de la observación del paciente, la charla con el paciente, y automáticamente uno va a un médico y dice, bueno, hágase este estudio. Sí. ¿Qué opina usted con respecto a el exceso de estudio a que a veces nos den a los pacientes para llegar a un diagnóstico? Yo soy de los que piensa que los extremos son malos. Y quizá eso me haya llevado a ser, a lo mejor, un optimista empedernido, no un positivista, no confundamos. Es decir, un optimista, y además, como me interesó este tema de las máquinas, te diría, la primera respuesta es que no es cierto que todas las máquinas hayan servido exclusivamente para mejorar, porque Sí. hay máquinas que contaminan y destruyen, y bueno, no hay más que acordarse del primer y segundo principio de la termodinámica, así que Exacto. la entropía aumenta y nos vamos envenenando. Exacto. Pero te quería decir con respecto a esa pregunta lo siguiente: yo creo que los dos extremos son malos. El médico que de alguna manera, no sé si escuchaste al principio cuando dije que el médico se sitúa frente al paciente en una cadena de posibilidades donde es el mismo paciente el que lo va llevando a ver cuáles son las herramientas que él va a necesitar para mejorar la problemática que esa persona, ese sujeto tiene. En este caso yo te diría, no hablar con el paciente, y si no mirarlo a los ojos y no saber qué piensa, me parece una barbaridad. Pero también no mirarlo y pedirle un montón de exámenes que tengan que ver con tecnología, también me parece que de alguna manera es un extremo demasiado peligroso. Creo en las dos cosas. Yo creo que en el médico clínico, que de alguna manera tiene los conocimientos generales y después los especiales, porque a lo mejor se ve a un neurólogo, se ve a un urólogo, Sí, se los ve especialistas. a un especialista, creo que sigue siendo la base del comienzo de la racionalidad en el uso, porque esa sería la palabra. Claro. Yo podría decir que como bioquímico debería decir que 40 millones se hagan un hemograma a la mañana temprano, y entonces 40 millones de hemogramas diarios trabajaríamos todos. Me parece una barbaridad. Claro. Claro. Ahora, la siguiente pregunta es, este avance de la tecnología en el área de la medicina no deja un perfil de observación comercial, o sea, que los que fabrican estos instrumentos se ven favorecidos a través de los pedidos frecuentes que hacen los médicos de estudios. Mire, yo creo que en esto yo usé una palabra racionalidad que por ahí podría ser la misma que contestaría a tu pregunta, pero quiero decirte lo siguiente: la curva de crecimiento que tiene todo lo que sean los fenómenos tecnológicos, ya sea todo el desarrollo científico tecnológico que tiene el mundo, es una curva que tiene una pendiente exponencial, o sea, va muy rápido para arriba, Muy rápido, sí. a una velocidad increíble, porque va tan rápido como la creatividad que tiene el ser humano y lo puede plasmar en un aparato. Que todos esos aparatos se puedan aplicar racionalmente, y que de alguna manera
el sentido productivo que tengan con respecto al mejoramiento de la media o del nivel de salud de una población o del mundo, si vos querés, es una curva que va mucho más despacito porque es mucho más compleja. Lo que sí te puedo decir que a través del tiempo y de los últimos años, especialmente por lo menos los que me tocó vivir a mí, esa distancia que hay entre la creatividad tecnológica, científico-tecnológica y la aplicabilidad se ha ido incrementando. O sea, cada vez estamos más lejos de poder usar, quizá por razones obviamente sociológicas, económicas, y además de una complejidad que te aseguro que se me escapa. Cuando trato de meter todo junto y entenderlo, me parece que no te podría dar una respuesta seria. Pero sí que la brecha científico-tecnológica es cada vez más profunda. Y esto sí tiene que ver con un componente económico, y te diría, mirá, es posible que en un análisis fino, el hecho de que uno produzca una máquina va a tener que haber una fábrica que la produzca y que tenga una rentabilidad para pagarle a sus obreros que la puedan construir. Ahora, que todo eso racionalmente mejore, yo estaría planteando a lo mejor un poco un interrogante. No sé si un interrogante, pero algo sobre el cual sería un atrevimiento de mi parte darte una conclusión. No lo sé, te digo con toda sinceridad. Está bien, está bien. Betty, muchas gracias. Bueno, buenos días. Igualmente, hasta luego. Mensajes en el 500-830. Oscar es una de las mejores personas, me parece que este es el mejor halago que puede recibir cualquier ser humano, ¿no? Empresario, profesional, solidario, intelectual que conozco. A la pucha. Socio honorario del Rotary. Del Rotar. No, del Rotary Club. No. Bueno, él dice eso. De Plaza, sí. Sí, Plazón. Sí, claro. Ciudadano ilustre de Rosario, lo dijimos. Feliz día, Miguel Ángel Milano. Ah, sí, Miguel Ángel. Un abrazo. Bueno, y agrega, ahora me tomo un segundo yo, porque agrega, este sí de verdad es un notable, no otros que no lo son. Hace 30 años que hacemos el programa, pero a veces cada tanto está bueno que nosotros recordemos que nosotros cuando hablamos de notables e invitamos personajes notables, después la calificación de el valor o el disvalor de ese notable, 3 veces, doctor, pero usted siempre es por su valor en el servicio, como un hombre al servicio de la salud. Pero quiero decir, el valor o el disvalor, si es notable para bien o para mal, lo pone el oyente, lo pones vos que está del otro lado. Notable es el que se destaca. Hay gente que se destaca fantásticamente, ayudando, siendo solidario, mostrando lo mejor del ser humano, y hay otros que es exactamente lo contrario. Hemos tenido a lo largo de 30 años de todo. Si es para bien, si es para mal, si te gustó más, si te gustó menos, eso es un tema tuyo. Lo aclaro porque esto de que muchas veces se cuestiona y dice, pero trajeron a fulano. Sí, traemos a todo el mundo. En este caso, claramente con usted, doctor, es un privilegio compartir la mañana. Feliz día para todos los médicos que conservan la humanidad y la ética en el desempeño de su profesión. Y agrega María Cristina en el Facebook de Los Notables, cada vez menos, desgraciadamente. Hay como un mensaje de parte de los oyentes, doctor, que está como en esto, ¿no? Sí, yo creo que hay una cuota de escepticismo por la realidad. Yo te digo que cuando entré acá y los primeros comentarios que hicimos, me sentí un poco como un astronauta en el medio del espacio o un tipo viviendo en una burbuja aislada de la realidad, porque cuando salí a la calle y quise caminar y empecé, cuando vivo en el mundo en que vivo, me doy cuenta de la cantidad de problemática que hay y me pongo a hablar de medicina translacional, me parece que un loco que está por ahí en algún lugar que no tiene sentido de lo que está diciendo. Bueno, pero está mirando más allá del hoy, ¿no? A mí me preocupa mucho. La perspectiva tiene que ver con el futuro. Me preocupa mucho porque creo que la inmediatez de tener respuestas a una cantidad de demandas enormemente grande en el mundo, no estoy diciendo en Rosario, el mundo está en estas condiciones, con una demanda enorme. Leí los otros días que 4.600 personas se ahogaron el año pasado cruzando el Mediterráneo, ya van 6.000 en lo que va del año, y al lado hay que poner una palabrita muy, muy clara y única que se llama hambre. Ese se mata por hambre, no se está matando para una conquista de un pueblo que está enfrente o por otra cosa o para fabricar un rascacielos. Tiene hambre, y el mundo tiene hambre porque hay una razón de ser de que evidentemente no se han contemplado a lo mejor un montón de cosas con un criterio equitativo.
hay grandes diferencias. Entonces esto te conflictúa a un punto tal de que uno dice, bueno, no sé si esto, yo no soy sociólogo ni antropólogo, ni podría estar discutiendo este tipo de cosas, pero que es evidente que es cada vez más difícil. Esto se hace, o lo hacemos cada vez más difícil. Doctor, un tema por el que empezamos a transitar, pero solo por el principio, ¿qué es la genómica? Bueno, esto yo diría, voy a ir redondeando un poco la idea de algunas cosas que han quedado flotando. En el 2000, al principio de este siglo, se logra, de alguna manera, descifrar el código que estaba en nuestros genes desde un punto de vista molecular. Es decir, como si yo tengo un collar y tomo la cuenta de un collar y la desarmo y digo, bueno, están hechas con tal material que además tiene tal tipo de con estructura y es así. Eso se pudo hacer en nuestros cromosomas y es lo que se llama la herencia. Esto de genómica quiere decir los genes que mitad de papá y mitad de mamá constituyen lo mío y que de alguna manera eso va a ser traducido cuando se exprese, y me interesa esto decir, es lo mismo que si yo tengo una computadora con un disco rígido y lo tengo cargado y en un momento digo imprímase, o sea, print, le digo hágase la impresión. Eso está lleno de información. Esto está lleno de la información de todo lo que somos, de todo, del color de nuestros ojos, de nuestro tamaño, de cómo va a funcionar el hígado, qué trabajo va a hacer cada célula. En la medida de que esto se va desarrollando y vamos creciendo, vamos constituyendo, no el gen, de ese genoma sale un fenotipo, sale lo que vemos. Es decir, es una mezcla de la cual, bueno, de ahí saldrá un determinado color de ojo, una determinada estatura, una determinada... Y doctor, es la información de lo que somos. Cuando dice de lo que somos papá, mamá y cuántos más detrás. Y cada vez vos tenés que tener en cuenta que a su vez papá tiene la del Por papá eso. y la mamá de él, y la mamá también. Sí. Entonces ya intervienen 4, así Sí. si te vas cada vez para atrás, O vas sea que multiplicando. somos en Somos la función de historia, todos. Somos la historia. Claro. En la historia que hay que agregarle el concepto actual de que también está la historia cultural. Es decir, no que se transmita por moléculas, sino que ahora voy a la segunda parte que es apasionante, que es la siguiente. Entre tener un genoma determinado y tener un fenotipo determinado, o sea, lo que uno ve y en ese camino, nosotros creíamos, y me acuerdo muy bien que escribí una editorial a los 10 años de eso, puede haber sido en el 2010 o en el 2011, donde se pensó al comienzo del siglo, tenemos la vida en la mano. Claro. Porque si yo armo este rompecabezas, como si fuera un rompecabezas, y coloco la molécula en el lugar que se me ocurra, Listo. voy a tener hasta soldados que la bala van a pasar de largo, y voy a tener un ejército invisible, o voy a volar, o me voy a poner... Éramos Dios. Claro, ya teníamos el secreto de la vida. Ninguna locura más grande que esa, porque solo sirvió para decir, sí, yo puedo estudiar de lo de papá y de mamá que apareció en vos, porque esto tiene que ver que es un juego entre 50 y 50, pero además, ¿por qué se dio? Y se dio y nació lo más importante que tenemos en estos últimos años, la epigenómica. Quédese ahí, porque es apasionante de verdad. Y lo vamos a charlar en un instante nada más. Buenísimo. Para instalar agua y gas, el mayor stock de Rosario está en Accesaniga. Accesaniga, la tradicional casa del plomero y el gasista, en Paraguay 1334 y sucursales. Accesaniga, un amigo de la casa. Ahora también aberturas en Paraguay, esquina 3 de febrero. Todo Óptica, tecnología, experiencia y capacidad nos respaldan. Todo Óptica, anteojos de sol y recetados, talleres propios, trabajos en el día. Todo Óptica en sus 3 direcciones, Ovidio Lagos y Avenida del Rosario, Avenida Arijón 2137, Viamonte 1692, teléfono 482-6897. Todo Óptica, garantía delante de sus ojos. Búscanos en Facebook, Todo Óptica Rosario. El Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, secretario general Omar Barrio Nuevo, representa todo el sistema de aguas, cloacas, servicios pluviales, anexos y además ENRES y SPAR en la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles son hoy los cánceres más comunes? Depende o más de la frecuentes. ¿Perdón? Más frecuentes me Sí, refiero. depende del sexo. Por ejemplo, obviamente en el tema de
en cánceres de mama, en el caso de la mujer, o también ahora ha crecido mucho el tema del cáncer de pulmón, fumadores o no fumadores, y bueno, son muy comunes los gastrointestinales, fundamentalmente colónicos. ¿Y cuánto de herencia hay en esos cánceres? Bueno, esto es uno de los temas que podemos Por eso, alcanzar en un ratito sí. a discutir, porque no solo depende de tener una señal heredada con posibilidad de que se transforme en cáncer, sino que eso ocurra. A lo mejor potencialmente tener la información, porque tenemos quizá alrededor de un par de miles de genes vinculados a la oncogénesis, y no se expresan. Ninguna persona tiene 2000 cánceres en su vida, o a lo mejor tiene ninguno. Y si le estudiara el genoma, tiene un montón de oncogenes, pero no se expresaron. La incógnita la voy a ahora en un ratito. Unión Obrera Metalúrgica Seccional Rosario, secretario general Antonio Donello, comunica su nueva dirección de calle Buenos Aires 1328. Informó Unión Obrera Metalúrgica Seccional Rosario, comprometida con sus afiliados. Maderiza, industria integral de la madera, créditos para la vivienda, techos, revestimientos, pisos, deck, pérgolas, machimbres, amplio stock de maderas para estructuras de hormigón, mampostería y obras civiles, aserradero propio en Bosque de Origen. Precios y condiciones excepcionales. Atención personalizada. Maderiza, planta industrial y ventas, Avellaneda 2840. Consulte info@maderiza.com.ar. Teléfono 433-5819. Mármoles, lajas, mesadas, variedad en piedras, todo para su revestimiento. Visite Luis Isern SRL, Mendoza 8115, teléfono 456-0439. La relación hoy de Estado, ciencia y productividad, ¿está engranada, está funcionando bien o hay algún déficit ahora? Mira, como concepto, eso que se llama el triángulo de Sábato, que es una investigación básica poderosa para que dentro de la investigación haya factores productivos que se transformen en beneficio y haya un Estado que potencie la investigación básica para cerrar ese circuito, se llama triángulo de Sábato. Y yo te diría que no. Yo te diría que cuesta mucho, porque creo que hay un gran ausente. Y lo debo decir, el derecho no da los años. El Estado. El Estado ha sido ausente. 5 minutos pasaron de las 11 de esta mañana aquí en Los Notables, que estamos compartiendo, por supuesto, con vos, como cada sábado, y en esta primera mitad del programa y en el Día del Médico con el doctor Oscar Fay. Había un mensaje por ahí que se me perdió, gracias, pues son muchísimos los mensajes en el WhatsApp, en el 500-830, que decía, pero es el Día del Médico, invitan a un bioquímico y odontólogos, pero son agentes de la salud, y además el doctor es médico. La ciencia es médica. Claro. Pero veo que la gente Está bien, no importa. todo lo cuestiona. Estamos como en ese momento donde todo se cuestiona, qué sé yo, es gratis, hablar es gratis, ¿no? No me siento discriminado. Por suerte, doctor, y nosotros nos sentimos halagados siempre de tenerlo. 422, ahora vamos a hablar de esto que de verdad es apasionante, que tiene que ver con la epigenómica. ¿De qué se trata? ¿No? Bueno. El doctor lo explicó perfecto, pero en el 422-9514, 422-9515 está Amelia desde la zona oeste. Qué lindo nombre. ¿Cómo estás, Amelia? Buen día. Sí, buen día, estoy muy bien, estoy escuchando la disertación del doctor, excelente. Mi pregunta específica para él es si la cámara sirve para la recaptación de serotonina. Sí, perdón, no escuché la primera parte. Si la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica sirve para la recaptación de serotonina. Mira, la serotonina entra dentro de una de las cosas que más impacto ha tenido en el estudio a los que nos estamos referenciando, porque fue la primera que demostró que la relación que existe entre el intestino y el cerebro... ¿Hola? Espera, Amelia, ¿estás hablando con alguien y se escucha todo? Sí. Estás discutiendo con alguien, no discuta porque eso no te hace bien a la salud. Estoy discutiendo con mi esposa. Bueno, decirle que se deje de hinchar, no discuta que te hace mal a la salud. Ahí está. Ay, Dios, por Dios. Ahora sí, escuchalo al doctor. Mirá, Ahora sí, lo estoy escuchando, doctor. La síntesis propia de la serotonina, que da de alguna manera... Sabés que tiene que ver con situaciones caracterológicas como la ansiedad, la depresión y demás.
el 90%, quiero enfatizar esto, está producida en el intestino. Lo producen las bacterias que tenemos en el intestino. Y si las bacterias que tenemos en el intestino no son aptas para transformar lo que comes en serotonina, el cerebro no recibe serotonina. Y esto fue lo que demostró de alguna manera la doble vía que existe, porque es de ida y vuelta, que la serotonina llegue al área prefrontal en el cerebro para poder ser utilizada como un mediador neuroquímico que determine ciertas conductas y actitudes en el individuo. Por supuesto que esto es realmente fue un boom y un conocimiento importantísimo en las últimas 2 décadas, donde demuestra que la relación que existe entre la composición bacteriana de nuestro organismo y un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra conducta están íntimamente relacionadas. No sé si queda claro esto, porque de allí a poder expresarte si se ha estudiado serotonina bajo situaciones de cámara hiperbárica, realmente no lo sé. Lo que sí sé que el concepto ha cambiado, y tal es así que no solamente la dosamos, sino que se utiliza médicamente. Es decir, y lo que yo diría ya para entrar un poco en el tema que estábamos hablando con Sabrina, nosotros somos dependientes totalmente de las bacterias que portamos. Sin las bacterias no viviríamos. Hasta punto tal de que nosotros transportamos... O sea que hay buenas y malas, doctor. ¿Hay bacterias buenas y bacterias malas? Tenemos 5 ecosistemas en la mujer y 4 en el hombre. Y estos son lo que sería el bioma, que constituye los bichos o las bacterias, virus, parásitos, etcétera, hasta algunos pequeños protozoos que están en nuestra piel, en nuestra boca, en el tracto respiratorio, en nuestro intestino. En el caso de los hombres, en el caso de la mujer hay un 5º bioma que es el de la vagina. Quiere decir que nosotros convivimos, una persona de 70 kilos aproximadamente puede estar teniendo 1 kilo de bacterias en su organismo, algo así como decirte que por cada célula humana hay entre 8 y 10 bacterias. Estas son las que permiten que vivamos, porque nosotros no demolemos ni llevamos los alimentos al nivel molecular, a nivel de utilización para que el hígado pueda formar nuevas moléculas. Y esto es importantísimo, porque no solo se está estudiando, sino que las enfermedades, suponte todo lo que sean las gastrointestinales, diarreas o enfermedades estomacales, incluyendo todo lo que significa la enorme cantidad de bacterias que están en el contacto más primario, que es en la boca, determinan un montón de situaciones que tienen que ver, fíjate que yo estoy hablando de la serotonina, que tiene que ver hasta decirte que el autismo está mirado en la última década, y yo diría que debe ser de los trastornos caracterológicos, quizá el que más haya recibido estudios de investigación básica en los últimos 4 o 5 años, está tratándose de vincularlo altamente, y más allá de que ya hay algunas evidencias concretas, de que depende de la cantidad de ciertas bacterias que estén o no estén en el intestino de la persona que lo... Y esta situación que vos planteaste con la serotonina es precisamente un caso, ya yo te diría, paradigmático, pero otras como por la dopamina, que también actúa a nivel frontal, como neurotransmisor, la mitad de la dopamina está fabricada en el intestino. O sea Doctor, hace 6 meses que estoy con colitis. Bueno, esperemos que cuando terminemos un trabajo que le voy a contar, porque acá una de las chicas me preguntó por qué Rosario estaba en oportunidades, estamos terminando el primer microbioma regional de América. Y ahora no me refiero a América del Sur, obviamente. Va a ser el primero estudiado en América y está hecho en Rosario. Pero Amelia, me imagino que hiciste consulta con un médico, ¿no? Por supuesto. Yo le digo que a lo mejor, y como dije que era optimista, espero que podamos tener resultados aprovechables en la clínica, y ya estamos teniendo seminarios y reuniones, etcétera, con distintos especialistas locales, para que esta patente local, que depende de lo que comemos, lo que tomamos, el ambiente donde vivimos, un montón de cosas, tengamos la patente de normalidad, entre comillas, es decir, qué tenemos que tener para funcionar dentro de un marco aceptable y qué no tiene aquel que está, como el caso tuyo, con una diarrea crónica. Así que ojalá te podamos ser útil lo antes posible. Muchísimas gracias, doctor, lo escuché con mucha atención.
todo lo que está diciendo me Bueno, sirve. Un espero beso. que te Funciona sirva. hasta el alma. Gracias. Un Gracias, beso, chau, un chau. beso. Gracias. Un beso a tu esposo también, que lo echaste ahí a la mierda. Él y su perro. Chao. Un beso, chao. Te quiero contestar. Sí, que había quedado pendiente algo, doctor, que quería hablar. No, me quedé pensando y una especie de simbología práctica muy clara con respecto a una pregunta que vos me hiciste, ¿Qué hizo Ana? diciéndome que en el triángulo de Sábato, o sea, en la triangulación sinérgica que existe entre la investigación básica, la productiva y el Estado promoviendo este tipo de cosas, donde evidentemente el Estado también tiene que proteger al productor. Claro, usted A me esto respondió decíamos. que hoy en día el Estado No, hoy en está día no, yo te diría presente. históricamente, porque te quería contestar para no creer que estoy contestando con una visión política actual, porque ese es el error. El error es no mirarlo a la investigación básica como un proyecto de Estado. Y te doy un ejemplo. Bernardo Husay es uno de los 3 biólogos que tenemos, médicos que hacían biología, y Argentina tiene 5 premios Nobel, que es el único país del sur del Río Grande, en América, que tiene 5. Ahora, 3 biólogos, hay 4 o 5 países que lo tienen en Europa. Y yo te diría, Bernardo Husay en la cátedra de Fisiología de la UBA hace los trabajos para el premio Nobel. Posteriormente, Leloir hace sus trabajos en Campomar y en la universidad, siendo que Campomar era una organización, una fundación para apoyar la investigación. O sea que ese premio Nobel era mitad del Estado y mitad de una fundación. Y Milstein hace su premio Nobel en Londres. Fíjate vos la diferencia. 100% del Estado, 50% del Estado y el exterior. Y eso es lo que se ha visto en los últimos tiempos. No protegemos a nuestros investigadores básicos. Es más, trabajan para afuera y hacen proyectos para afuera. Entonces, el maíz, que tiene 4 subproductos, mandamos afuera nosotros el grano de maíz. Y cuando vuelve, nos vuelven vendiéndonos 4 subproductos que lo podríamos hacer nosotros acá. Esto viene del cuero del 1810 y viene de todo eso. Mientras no haya un proyecto concreto, claro y definido de un Estado que protege la investigación básica, todos los países que crecieron en los últimos años lo han hecho a partir de eso. Porque de allí sale un concepto que a lo mejor lo enfatizo porque realmente me apasiona, es el siguiente. Vos fíjate que todo lo que estamos diciendo de epigenómica y qué sé yo cuánto, que sale en un par de décadas, estamos hablando de los últimos 20 años, significa que la investigación básica ha llegado a niveles tan profundos que ha permitido que la aplicación de eso marque un ángulo que cada vez se va abriendo más, hasta llegar a prácticamente un universo de posibilidades que ha entrelazado todas las ciencias. Sí, la semana pasada discutíamos de cuáles son las ciencias básicas que debe tener la formación de alguien que estudie ciencias médicas, ¿no es cierto? Y yo decía, la física, la química, la matemática, la biología, las ciencias médicas, la antropología, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Todo ese abanico ha permitido un entrelazamiento de conocimiento que es producto de la profundidad que alcanzaron las ciencias básicas. Las ciencias básicas han entrelazado el conocimiento a un nivel tal que yo te diría, se habla mucho de la revolución del conocimiento. La revolución del conocimiento tiene una direccionalidad transversal. Es mezclar los conceptos, es entender por qué una cosa tiene que ver con otra y es usar la inteligencia para correlacionar. Claro, pero si no hay políticas de Estado No. con La política de presupuesto Estado, destinado a la salud, digo, estamos Bueno, como estamos es- ahora, ¿no? El que puede pagar una prepaga, que además ya te están anunciando que va a aumentar a Sabina, principio es de producto- año, más o menos tiene una posibilidad mejor que el que no puede. Sí. Más allá de la calidad de los médicos, que ese es otro tema, ¿eh? Sí, Pero vos fíjate porque en que- lo público y en lo privado, en muchos casos, la calidad de los médicos y el trabajo que hacen es enorme y es el mismo. Bueno, acá ahora en la provincia hay una ley que intenta justamente hacer que si un médico trabaja en lo público no pueda en lo privado y incluso hasta quitarle la matrícula. Bueno, yo diría que me preocupan... La están debatiendo, tiene me media preocupan los sanción. tiempos que disponemos porque hemos tirado 2 o 3 cosas que si uno por ahí no la explica, no por ustedes, y es mi propia ansiedad y pongo en esto mi responsabilidad de como docente de muchos años, tengo que sintetizar lo que estoy diciendo. Yo dije que la epigenómica, vuelvo un poquito para atrás para poder contestar esta pregunta. La epigenómica empezó a estudiar que esa expresión genómica que venía de papá y mamá, para que se manifieste de una u otra manera, para bien o para mal, necesita de un montón de cofactores. Es decir, la primera, y tomé un ejemplo para ser
más rápido en la explicación, son las bacterias. Nosotros convivimos con estos universos de bacterias que se ponen de acuerdo entre ellas cuando todo anda bien. Es decir, cada una hace su trabajo y no molesta al que está al lado. Por eso se llama que vivimos en un equilibrio entre bacterias. Y hay una palabra que se llama disbiosis, que es cuando se desequilibra eso, que es de alguna manera cuando hay alguna que alcanza un nivel de producción, por ejemplo, en el caso de la serotonina hablábamos, en exageración, o las que producen serotonina están ausentes porque están anuladas. Eso es como en la naturaleza, digo, cuando el equilibrio hace que todo funcione. Algo se corre, pasa algo diferente. El organismo funciona igual. Aparentemente en este momento es la vedette de la mirada de muchas enfermedades, la disbiosis, o sea, el desequilibrio en las bacterias. Entonces, lo que se está trabajando es decir, ¿cuáles son las patentes de normalidad? En un individuo que, por ejemplo, esta señora que tiene una diarrea crónica, podría decir, ¿cuándo va a corregir su problema? Bueno, cuando le digan, mire, tómese este probiótico que viene en un yogur, que lo va a tener que tomar 3 veces por día o una vez por semana, porque la bacteria esta que usted no tiene, no se fija en las células que tiene, las va a tener que comer por vida. Entonces, ¿a qué vamos? Y usé un camino bastante más corto porque quedan muchas cosas en el camino. Vamos a la medicina personalizada, que tiene 2 impactos, y los impactos son afortunadamente económicos. Y tomo el ejemplo de la farmacología cuando vos me preguntaste con respecto a el 40% de los medicamentos que se producen en el país, en el mundo, se tiran. Vos decís, ¿qué pavo que somos? Podrían valer el 40% más barato, sí. Pero se vencen, y lo tiro cuando limpio el botiquín del baño de mi casa, se vencen cuando no se toman, tienen además sobreindicación y tienen un sobreconsumo, por eso están fuera de producir beneficio, o se utilizan en dosis inadecuadas. La gente se automedica. Bueno, y además la automedicación y además todo lo que vos quieras. ¿Cómo racionalizar esto? Si uno dijera, yo conozco el genoma de una persona y se lo estudio, y sé dónde están las fallas que hacen que este medicamento no entre en su célula, claro, porque las células no permiten, porque la llave... No tiene sentido que lo tomes. No tiene sentido que lo tomes. Eso ya lo estamos viendo. Es decir, aparecerá una medicina que se llama personalizada. Pero doctor, ahí pone en juego distintos laboratorios, digo. No, porque el laboratorio va a tender a fabricar productos. El negocio me refiero, ¿no? Incorpora en esto, si quiere llamar a negocio, incorpora a la alimentación dirigida. Yo hablé de probióticos recién. Bueno, porque es el vehículo más barato, todo el mundo toma leche. Entonces es más fácil ponerle bacterias a un yogur. ¿Le puedo sumar porque tenemos poquito tiempo? Claro, este es el tema. Este era el tema, y le voy a sumar a los oyentes para que no se queden, pues son muchos los mensajes. Bueno. Y para poder cumplir, porque tiene que ver con lo que está hablando. Dice, doctor, la oxidación es un proceso natural, pero si comemos alimentos y líquidos que favorezcan a nuestro cuerpo, las células no tendrían más resistencia y por lo tanto más longevidad. Muchas gracias. Usted es un cráneo, dice el celular, que termina 784. En realidad lo que es veneno para las células son los peróxidos, es decir, el oxígeno mientras esté utilizable es fantástico y mientras tengamos cantidad de oxígeno, que dije antes, es la nafta de la célula. Pero cuando se degrada y se forman peróxidos, eso es tóxico e impide que la célula respire, esta es la razón por la cual al final, cuando los peróxidos le ganan al oxígeno usado como energía, nos morimos. Esa claro. sería la primera pregunta. De la primera pregunta. Para nosotros ha sido un gusto, se nos está terminando esta primera parte del programa con el doctor Oscar Fay. Nos quedó, doctor, tanto por hablar, que seguramente lo vamos a tener que invitar otra vez. Y será la cuarta, porque yo creo que vine 3 veces a tu programa. ¿Y viene una cuarta? No sé, yo si estoy disponible, lo único que te digo es que lamento que sea los sábados, si lo podés correr, así no me pierdo el tenis, porque el tenis de los sábados es sagrado. Bueno, pero está acá, o sea que todo un mérito. No. Le gusta venir a los notables. Quiere decir que me gusta difundir estos temas, porque de alguna manera uno genera disenso, porque no todo el mundo tiene por qué pensar, ni todo el mundo tiene que pensar que yo soy un buen tipo. Es mejor tener a alguien que te critique para que vos puedas crecer. Bueno, pero lo interesante es que tiene una mirada esperanzadora y positiva acerca del futuro de la medicina. Después veremos si
podemos acceder todos a ese Sí, futuro, yo porque creo que- ese futuro de la medicina va a llegar, pero el tema es el acceso. Va a ser más equitativa en el futuro, va a ser mayor alcance porque vos no podés dividir por obra social, por color, por raza. Bueno, pero por hoy religión. estamos así, Y bueno, ¿no? pero a lo mejor habría que pensar en otro enfoque, en una medicina diferente. Ojalá, Esa doctor. sería la ruptura de un paradigma. Sí, ese sería Uno justamente de el los- conocimiento al servicio del hombre, ¿no? Sí, sí. Y el Ojalá avance. vayamos en buen camino y esto permita eso. Vamos a tratar de contribuir mientras estemos. Sabe que se lo quiere mucho y para nosotros es un gusto. Sí, pero además... Puedo esa- decir que me conoce de chiquita, Sí, sí, porque es la- real, la es verdad verdad. que sí, a tu papá también. Ya a mi papá también. Así que para nosotros ha sido un placer enorme siempre. Bueno, muchas gracias y por invitarme, yo la paso bárbaro, así que... Lo vamos a invitar de nuevo. Bueno, Se viene la quinta vez. Bueno, muchas gracias, muy amable. La verdad que les agradezco mucho la oportunidad de charlar un rato. El doctor Fay, aquí en Los Notables.